De las virtudes más bonitas, de las que menos se habla, y uno de los defectos que todos tenemos y que yo no recuerdo apenas nunca en mis 40 años de sacerdocio haber escuchado a gente confesarse de ello, y a mí me parece que es gravísimo, empezando por mí, es la valentía y la cobardía. Yo os pregunto sinceramente, ¿sois personas valientes? ¿Somos personas valientes? ¿O somos personas cobardes? Y seguro que todos algunas veces habremos sido valientes y otras veces hemos sido cobardes. Y curiosamente, la palabra de Dios sí que habla con mucha abundancia de esto, y maldita la importancia que le damos. Por ejemplo, en hoy domingo, día de la Pascua, día de la resurrección del Señor, donde la victoria del resucitado es el centro de nuestra celebración, es lo que dice la primera lectura en Isaías 35:4. Decid a los cobardes de corazón. Es que hay instrucciones que da la palabra de Dios para cómo dirigirnos a los cobardes de corazón. Tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos confesado en la vida de ser cobardes de corazón? Dice así: decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo a cantar, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Pues eso, el cobarde es una persona ciega, es una persona sorda, es una persona coja, es una persona muda, es un desierto, es un páramo, está reseco. El valiente es el que ha escuchado la palabra de Dios que le dice: sé fuerte, no temas, mira que tu Dios trae el desquite. Y entonces nosotros en el domingo, día de la victoria de Cristo, que es de donde nos viene la fuerza, nos viene la valentía, porque no solamente es domingo, es también Pentecostés. Es la fiesta de la Trinidad, el Padre que nos ha regalado la resurrección de su Hijo y el don del Espíritu Santo. Y los apóstoles, que eran unos cobardes, de repente se convierten en valientes de corazón. Sed fuertes. ¿Por qué? Porque Dios ha vencido. Después escuchamos en la segunda lectura del apóstol Santiago palabras impresionantes, los primeros 5 versículos del capítulo 2, que dice: no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan 2 hombres a la reunión litúrgica, uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos, y el otro es un pobre andrajoso. Veis que al bien vestido y le decís: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? O yo me creo la palabra de Dios o no me la creo. O yo me creo que los pobres son la elección de Dios, que Dios ha elegido a los pobres, que Dios ha derribado del trono a los poderosos, palabras de la Santísima Virgen que son palabra de Dios, porque están en la Escritura, están en el Evangelio. Yo me creo de verdad que al pobre le tengo que dar el primer puesto en la misa. Los pobres son el centro de nuestra vida cristiana. Jesucristo en los pobres son lugar fundamental de mi encuentro con el Señor. Yo me creo de verdad que lo que le hago a ellos se lo haga a Él. De verdad estoy convencido de que Dios me va a juzgar a mí de cómo traté a los pobres. La mayoría de mis amigos son ricos o son pobres. A la gente que yo invito a mi casa, con la gente con la que tengo más trato, ¿son de mi clase social o son de una clase social muy inferior a la mía? ¿Me siento a gusto entre los pobres?
No digo si son objeto de mi beneficencia, no si soy una persona muy caritativa, no si los visito los miércoles por la tarde, no si hago tal apostolado con ellos, no, que me siento a gusto, que son mi gente, mis amigos, los amigos de Jesús. ¿No hemos hecho tantas veces acepción de personas? Elegir a los blancos antes que a los negros, a los ricos antes que a los pobres, a los bien vestidos, a los que no tienen tan buena pinta, a los que son de modales refinados y no a los que son toscos. Y por último tenemos el pasaje del Evangelio de San Marcos 7:31, donde dice que en aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente, a un lado le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es un signo precioso y un signo muy propio de la liturgia de un domingo, porque en el domingo se nos comunica la palabra viva de Dios, para que tú seas heraldo del Evangelio, para que yo la proclame con autoridad. Cuando el sacerdote habla, cuando predica la palabra de Dios, cuando pronuncia la homilía, es Cristo quien te habla al corazón. La homilía es parte de la palabra de Dios. Lo dice claramente la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, un documento precioso que todos deberíamos leer y releer. Y además, obra con autoridad frente a la cobardía, porque hay maneras de ser mudo. Hay gente que nace muda, que no puede hablar, por un problema biológico. Pero hay gente que es muda ante la palabra de Dios, porque es cobarde. La razón más grave de por qué somos mudos es porque somos cobardes. ¿Por qué somos sordos? Porque somos cobardes. Porque no me quiero enterar lo que Dios quiere de mí. Y me hago el sordo a su palabra. Y además soy un cobarde para hablar. Estuve en esa reunión de profesores, estuve en esa reunión de la oficina, estuve en esa reunión del edificio de los vecinos, estuve en esa reunión de la universidad o del trabajo, del puesto de trabajo de mi oficina, y me quedé callado. Y estaban insultando a la Iglesia, hablaban mal del Papa, hablaban mal de Jesucristo, hablaban mal de las normas, de los mandamientos de la Iglesia, y yo me quedé callado, mudo, que ya me podía tocar Jesús la lengua con la saliva, porque me quedé callado, fui un cobarde. Y de los pecados más asquerosos que hay para un cristiano, y más con los tiempos que están corriendo, es el de la cobardía. Mira, que digan de ti lo que quieran, pero que nunca te llamen cobarde. Que digan de ti lo que quieran, que te llamen lo que quieran, pero que nadie diga de ti que fuiste un cobarde. ¿Has sido cobarde en la educación de tus hijos? ¿Cuántos sacerdotes cobardes que nunca hablan de nada, o por lo menos no hablan de lo que la gente no quiere escuchar, que no orientan a sus feligreses en tiempos de la política, cuando la Iglesia está obligada a hablar de política y a evangelizar la política? No hay un ámbito de la vida humana que quede fuera de la palabra de Dios. Es que se mete en política, por supuesto, y encantado de la vida, es mi obligación. No decimos una sola palabra sobre la homosexualidad, o sobre los comportamientos transgénero, sobre la contracepción, sobre los anticonceptivos, ante el aborto, ante la eutanasia, callados como muertos, cobardes. Vuelvo a las palabras del profeta. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis.
Todo lo hizo bien, decían en el colmo de su asombro. Hoy, al final del Evangelio, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Los sordos son los que no queremos o los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Los mudos son los que no la anuncian. Hay mucha gente que es sorda, pero solo porque el mudo no habló. ¿Cómo va a oír el sordo si el mudo no habla? Yo me acuerdo cuando predicaba en la República Dominicana, en las misas dominicales, y me acuerdo cuando hablaba de los anticonceptivos, de la homosexualidad, del aborto, que lo repetía con bastante frecuencia porque había problemas gravísimos en esa parroquia y en ese país. Y yo lo decía, miren, piensen de mí lo que quieran. Lo decía en la misa dominical, me quedaba tan ancho. Piensen de mí lo que quieran, pero el día del juicio final, la parroquia de San José de los Llanos jamás podrá decir, a mí nadie me habló de eso o yo no lo sabía. No digas que no lo sabías, di que no quisiste hacer caso. Al que no le predican podrá decir yo no sabía, pero a esta parroquia no se le permitirá jamás decir que no lo sabía. Todos los párrocos podemos decir que nuestra parroquia sabe la verdad de las verdades más difíciles de predicar en el mundo de hoy, porque a lo mejor los primeros cobardes de corazón somos los sacerdotes y los obispos y las religiosas, y nos quedamos callados como muertos. Queridos hermanos, que Cristo hoy nos toque los oídos y la lengua con su saliva, nos abra los oídos y desate el nudo de la lengua para que puedan decir de nosotros las palabras preciosas del profeta: sed fuertes, no temáis.